darle la más cordial bienvenida al sociólogo David Chávez, analista político, con quien vamos a conversar en esta mañana sobre toda esa coyuntura que se vive en estos momentos, vísperas de unas elecciones seccionales y también a la prefectura de las diferentes provincias y este gran bochornoso caso de corrupción que está viviendo el gobierno del presidente Lasso. Sociólogo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carla, Jaime, un saludo de estar en este espacio. Les agradezco mucho la invitación. Bien, bueno, estamos conmocionados, todo el Ecuador está conmocionado, aunque ya sabíamos que sí había casos de corrupción en el gobierno del presidente Lasso, ¿no? Hemos expuesto también algunos miembros cercanos de su gabinete con casos de corrupción, pero esto sin duda nos ha dejado con la boca abierta. ¿Cuál es su lectura de este caso de corrupción denominado el Gran Padrino? Bueno, la corrupción en general es casi un mal endémico de los estados capitalistas contemporáneos. Hay escándalos de este tipo en todas partes, más allá de las banderas ideológicas y demás. Es una cuestión estructural de la relación entre el Estado y las empresas privadas. Esto ocurre habitualmente. Sin embargo, en el caso concreto ya de lo que representa Guillermo Lasso, creo que nos evidencia algo que muchos advertimos por el pasado histórico del país en donde esto ha ocurrido habitualmente. Y es que si entregamos el control del Estado a quienes tienen intereses muy poderosos, pero muy particulares respecto de sus negocios y respecto de sus empresas y demás, eso es muy peligroso para el país. Y me parece que esto no es más que una comprobación de algo que muchos sabíamos de antemano. En el gobierno de Lasso, entregar el control a empresarios privados cuyo único objetivo es poder hacer negocios privados, sea por vía legal o sea por vía ilegal, porque favorecer intereses privados también es, por ejemplo, bajarse el impuesto a la salida de divisas cuando buena parte de este grupo de empresarios y banqueros tienen, como sabemos, unas muy opacas cuentas en paraísos offshore, y además favorece la corrupción, porque es más fácil sacar la plata de la corrupción también. Parece que no es otra cosa que eso, una confirmación de algo que era altamente probable en un gobierno de banqueros y empresarios. ¿Por qué cree usted que se difunden estos audios? Bueno, porque para que alguien, digámoslo así, abra la boca es por algo, no es por gusto. ¿Será que hubo un mal reparto? ¿Será que no le cumplieron algo? ¿De dónde cree usted que nace realmente estos audios? A ver, eso es muy interesante porque me parece que en este momento nos parece, digamos así, como muy novedoso. Esto tiene una carga mayor que en otros momentos del gobierno de Lasso porque es como más, los indicios son mucho más fuertes, digamos, que de lo que se ha encontrado en otros casos. Sin embargo, este es un mecanismo que se viene aplicando desde el gobierno de Moreno de parte de ciertos sectores que hacen parte de esta, vamos a llamarle así, coalición que está alrededor de Guillermo Lasso, la coalición que le permitió llegar al poder, la misma coalición que sostuvo durante los años que estuvo en el poder a Lenín Moreno, y que habitualmente tiene disputas, ¿no? No sé si necesariamente un reparto de los resultados de la corrupción o los beneficios de la corrupción, pero sí de los espacios de poder que tienen ciertos sectores en esta coalición. Dado que el gobierno de Lasso es un gobierno con muchísimo rechazo popular, el gobierno depende de que estos sectores poderosos en todos los niveles, en los grupos económicos, en ciertos grupos políticos y en las Fuerzas Armadas y la policía, e inclusive la Embajada de los Estados Unidos, los sostengan y que más o menos haya ciertos acuerdos y cierta conformidad en cada uno de estos sectores con un reparto, digamos, más amplio, ¿no? El reparto de espacios de poder, el reparto de la gestión del Estado, el reparto del poder político y económico, en fin. Entonces me parece que cada cierto tiempo hay confrontaciones al interior de esto que yo me he animado a llamarle el bloque de poder que ha sostenido a la derecha en este tiempo en el gobierno. Y el ajuste de cuentas se hace a través de las denuncias de corrupción. Solo para citar brevemente algunos ejemplos. Es lo mismo que pasó con Moreno cuando se le acusaba con lo de INA Papers. Es lo mismo que pasó con el gobierno Moreno, con el reparto de los hospitales, hasta sacar a María Paula Romo. Acá hemos tenido lo de Pandora Papers, ahora tenemos lo de los ad honorem, lo de la compra de cargos en la Asamblea, ahora tenemos esto.
Yo me temo mucho que no va a pasar mayor cosa. Soy muy honesto con eso. Me parece que esto será el escándalo, la fiscalía no ha hecho el show que la fiscalía suele hacer en otros casos de los enemigos políticos de la fiscal. Más bien lo han manejado con El mucha... show, cuando usted dice el show, nos referimos a allanamientos, a prisiones Ah, preventivas. Ese es el famoso show a que se refiere cuando sí. decimos fiscalía, que es la que no la hemos visto actuar hasta el momento, aunque ellos se basan en que, bueno, hay que seguir el debido proceso, viene un proceso de investigación previa, a ver si se encuentran elementos de convicción para poder hacer una acusación en firme. Exactamente, es que ahora la cautela de la fiscalía es impresionante, y de los medios de comunicación, y de los analistas, y de los académicos, la cautela de los académicos que son, de los académicos, los medios de comunicación, etcétera, que hacen parte de esa coalición que ha sostenido al gobierno de derecha. Ahora el principio de inocencia sí cuenta, ahora ser familiar no es causal de delito. Es decir, es muy llamativo el doble rasero con el que se tratan estos casos de corrupción y a buena parte ficciones de corrupción con otras fuerzas políticas, particularmente con lo que se hizo con el correísmo. Pero me parece, por eso mismo, me parece que el objetivo de este tipo de denuncias no es precisamente indagar realmente la corrupción, inclusive golpear definitivamente al gobierno ya en clave política. Me parece que es generar ciertos reacomodos y garantizar ciertas lealtades del gobierno a sectores que podrían ver en riesgo la posibilidad de ser excluidos de ese bloque de poder. Sobre todo, aquí voy a lanzar una hipótesis muy especulativa, digámoslo así, porque es difícil de probar y controlar, pero me parece que quizás ciertos sectores de ese bloque de poder están preocupados porque si a Guillermo Lasso le va bien en la consulta popular, que es bastante probable que así sea, va a lograr recuperar legitimidad y ya no va a depender tanto del apoyo de ciertos sectores, de ciertos grupos de poder que podrían ver en riesgo su participación en esto. Entonces, para mí esto viene por ahí. Creo que los operadores mediáticos que están en medio de todo esto son bastante conocidos por esta condición casi mercenaria de la comunicación. Entonces me parece que hay que leer con mucho cuidado lo que está ocurriendo con este caso. Gravísimo, escandaloso. Solo me parece que es interesante además hacer el contraste, ¿no? Deberíamos preguntarnos qué habría ocurrido si habrían encontrado unos audios semejantes en el gobierno de Correa o del gobierno de Correa. Correa, me imagino que todos esos sectores que ahora hablan del principio de inocencia, etcétera, ahora estarían pidiendo que se ponga una guillotina en la Plaza Grande y se le corte la cabeza a Rafael Correa. ¿Cómo le va, David? Yo le decía al doctor Maximiliano Donoso hace unos minutos, si por el caso de los $5.000 o $6.000 que lo acusaban a Correa, por el tema del influjo psíquico, en este momento, con los $150.000 que pide Hernán Luque mensualmente y 30.000 supuestamente para el gran padrino, debería aplicarse también el influjo psíquico. Efectivamente, o sea, digamos, si comparamos cómo se han tratado los casos de corrupción del correísmo, y esto, la diferencia es abrumadora, y lo que muestra esto es que en realidad el debate de la corrupción está atravesado por condicionamientos políticos y por las posturas políticas que tiene cada uno. En cierto modo en ambos lados, ¿no? Me parece que también del lado de ciertos sectores de la militancia correísta se salió automáticamente a acusar a Guillermo Lasso. Me parece que también hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Entiendo, los juristas lo explican de esa manera, que lo que ha salido hasta ahora no es que necesariamente involucra a Guillermo Lasso. Lo puede decir Guillermo Lasso tiene responsabilidad política, por supuesto que sí, en estos nombramientos, porque además es gente muy cercana a él, pero eso no lo involucra inmediatamente en las tramas de corrupción que se están destapando. Pero también esa gente seguidora del correísmo, ¿no? La gente seguidora del correísmo, también lo hace porque el mismo Guillermo Lasso, pues, se encargó, a pesar de que cuando estuvo en campaña, en su discurso, incluso el día de la posesión, él prometió que no iba a perseguir a nadie y que más vale iba a buscar una reconciliación con todos sus rivales políticos, pero ha hecho lo contrario. Guillermo Lasso ha seguido persiguiendo al correísmo en conjunto con las personas que lo hicieron con Moreno. Es por eso que tal vez esa gente sale y comienza a tildarlo de lo mismo a Guillermo Lasso, ¿no le parece?
Sí, sí, es plenamente comprensible, además porque la persecución al correísmo ha sido realmente una infamia. O sea, yo creo que estos años, estos casi 6 años de persecución al correísmo, en el futuro, ya con un balance un poco más equilibrado, un poco más en frío, pasará como una de las épocas más infames de la historia en términos políticos por lo que le han hecho al correísmo, y no solo por lo que le han hecho al correísmo, que ya sería un escándalo para cualquier demócrata en cualquier país, por lo que le han hecho a la democracia, precisamente porque al mover las piezas a partir de trampas, de juegos sucios, de coartadas permanentes, han ido minando la democracia. Y en este momento lo que tenemos es una grave crisis democrática. Guillermo Lasso es el resultado de la devastación de los parámetros básicos de democracia que debíamos haber mantenido después del correísmo para poder sostener mínimamente el funcionamiento de esta república. Y sin embargo, desde Moreno para acá, con Lasso de por medio, se han minado seriamente esos pilares. Y me parece que por eso es importante que los otros sectores, no estamos en esa derecha rupestre y rústica que campea ahora en el gobierno, en los medios de comunicación, en la academia, etcétera, seamos capaces de recuperar principios democráticos de debate político. Y me parece que una clave de esto, por más que nos dé mucha rabia, es no caer en el mismo juego, es decir, no devolver golpe por golpe, digamos, no decir si al correísmo lo persiguieron en base a nada, la respuesta no es, bueno, entonces al primer indicio ya acusemos, señalemos a todo el mundo y pidamos que sean colgados en la picota. Me parece que eso tampoco es una actitud suficientemente democrática, más allá de que efectivamente es muy entendible. Pero hay un principio casi de filosofía política, digamos, que la clave del comportamiento democrático no es que yo le reconozca derechos a los que piensan igual que yo. Eso es facilito, digamos. La clave de un comportamiento democrático es que yo sea capaz de defender los derechos de quien no piensa igual que yo y de quien es inclusive mi antagonista político. Me parece que en ese sentido hay que manejar también estas denuncias con la mesura del caso, porque además, si bien es escandaloso, la deuda de Lasso con el país es mucho más grande que este caso de corrupción. El país está destrozado. Y me parece que tampoco hay que perder de vista los graves problemas que está afrontando el país frente a este solo escándalo de corrupción, sin que deje de escandalizarnos, sin que deje de exigirnos, sin que deje de provocarnos que exijamos que se cumplan todos los procesos para que se llegue a saber la verdad sobre este caso, a pesar de que, insisto Jaime, mi posición sobre eso es absolutamente pesimista. Yo estoy seguro que, como ha ocurrido en otros casos, porque ya esto es todo un modus operandi de la derecha en este país, el escándalo durará un tiempo, se arreglarán los convenios y acuerdos al interior del bloque de poder que gobierna y esto pasará y se congelará en la refrigeradora que es la Fiscalía respecto de los casos de corrupción del gobierno de Lasso. ¿Qué pasa con la población, David? Yo veo a veces al pueblo como tranquilo mientras no los toquen algunos. No pasa nada en este país. Pero cuando ya se meten en realidad con alguien que por ahí de repente le gusta protestar, ahí dice vamos a la calle, vamos a reclamar por lo que está pasando en este Ecuador. La gente está tranquila. ¿Por qué? Bueno, no sé si tranquila. Para mí es un problema estrictamente ligado al poder político, a lo que significa la cuestión del poder político, es decir, quién tiene el poder en la sociedad. Tengamos en cuenta que el año pasado nomás, o sea, ¿qué han pasado? 6 meses, teníamos uno de los levantamientos populares más grandes de las últimas décadas en junio de 2022, liderado por la CONAIE y otras organizaciones indígenas, que motivó un levantamiento de barrios en Quito muy importante, que motivó un levantamiento de sectores campesinos y también ciertas movilizaciones urbanas en casi todo el país, y sin embargo no se consiguió nada, o muy poco, para decirlo más precisamente. Me parece que el problema es, yo he insistido mucho en esto, es que no terminamos de ver lo que han significado los dos últimos gobiernos de la derecha. Es decir, esto que, insisto, yo trato de definir con esta idea de tener un bloque de poder en el gobierno. Siempre hemos estado acostumbrados, yo todavía tengo siempre esta intuición, digamos, de que
estamos acostumbrados a ver el país con los ojos de los años 90, ¿no? Donde había gobiernos débiles, élites que se estaban peleando entre sí, y entonces la movilización en la calle nos permitía sacar gobiernos y cambiarlos. Creo que la situación actual es completamente diferente, es decir, van a sostener todos los grupos de poder, van a sostener a sus gobiernos, les cueste lo que les cueste, ¿no? Claro. Y también y tenemos que añadirle a esto, David, un cerco mediático que existe también, ¿no? Que lo protegen a este gobierno, que tratan de ocultar todo. Los medios comenzaron ya a sacar porque en realidad las redes sociales estallaron, los medios digitales estallaron. De lo contrario, no hubiesen publicado nada. Por supuesto, además porque ya las últimas denuncias que hace el medio digital que planteó este caso de corrupción ya son demasiado graves como para ocultarlas. Pero, pero por ejemplo, en el Don Alfonso a Oscuras que ustedes pasaban hace un momento, uno no ve la indignación que tenía cuando, por ejemplo, liberaron en plena justicia, o sea, le dieron libertad, le movieron al menos de la cárcel en plena justicia a Jorge Glass. Estaba indignadísimo, se rasgaba las vestiduras, hacía todo un berrinche en su espacio de noticias. Ayer, en lo de ayer, yo no veo ahí esa misma indignación, ¿no? Es como si es un grave caso de corrupción, pero blindan todo el tiempo a Lazo, ¿no? Y se han visto obligados porque ya no tenían otra opción. Sin embargo, efectivamente, el rol de los medios de comunicación ha sido muy importante para sostener a estos gobiernos y a este proyecto de la derecha que lo único que busca es saquear el país y destrozarlo. Eso es lo que no hay que perder de vista. Tras esto hay un modelo, tras estos gobiernos es un mismo modelo que viene devastando la República. Pero me parece que no basta con condenar eso. Creo que también el problema es que los actores antagonistas a la derecha y a los gobiernos, a estos gobiernos de derecha, no están dando respuestas efectivas en términos estratégicos frente a esto. O sea, me parece que estoy pensando sobre todo en el correísmo por un lado y en el movimiento indígena por el otro. Y me parece que ahí es donde está el más grave problema. Con eso me refería a lo de poder político, es decir, la gran mayoría de la población, las clases trabajadoras, los pequeños negociantes, la gente que trabaja por cuenta propia, no tiene una representación política poderosa que sea capaz de confrontar con ese bloque de poder de las élites empresariales que en cambio están haciendo todo lo que les parece, casi sin ninguna posibilidad de que alguien les ponga un freno. ¿Por qué los medios blindan a Lazo, David? Son parte de ese bloque de poder. Es decir, son un poder, son una élite. Cuando hablamos de poder, ¿qué le reparte a los medios el poder? Por un lado tienen poder económico, digamos, no son empresas que al final de cuentas van a recibir beneficios económicos de que estos gobiernos estén ahí. Y por otro lado también es esta condición de ser, de tener cierto poder político y, digámoslo así, cierto poder simbólico, es decir, cierto poder de estar en la opinión pública. Siempre tengo esta impresión de que mucho de lo que no les gustó del gobierno de Rafael Correa era esto de que Correa no les invitaba a hacer cenas, a hacer reuniones, a hacer almuerzos para consultarles a ellos qué hay que hacer con la política nacional, porque ese no es el rol de los medios de comunicación. Y en cambio añoran mucho aquello de estar cerca del poder, de tener inclusive beneficios y cuotas directas, ¿no? Recordemos cuántos embajadores, cuántos cargos públicos han recibido algunos comunicadores que le hicieron campaña a Lazo y que lo siguen defendiendo. Entonces, me parece que esto, a veces desde lo más chiquito, a veces es eso, el poder tener línea directa con el presidente, creo que les produce una satisfacción enorme a muchos comunicadores, hasta tener pauta, tener beneficios económicos, tener cargos políticos. Entonces, todo esto conjugado hace que los medios se alineen. Además, ahí hay un fuerte componente ideológico. Nuestros medios, los grandes medios hegemónicos, son medios de derecha, punto. Hay una sola voz. Y obviamente van a defender ideológicamente. Ellos hacen ese trabajo. El trabajo de los medios de comunicación es fundamentalmente el trabajo ideológico de sostener posiciones de derecha, como lo hicieron con Correa cuando eran el partido de la oposición prácticamente, y como lo hacen ahora en el que en cambio defienden al gobierno que los representa. Pero fundamentalmente los comunicadores hacen eso, un trabajo ideológico en uno o en otro lado, en el sentido de replicar ideas, no tanto adoctrinar, ¿no? Sino replicar ideas, valores, creencias, inclusive gustos estéticos, en fin. Es decir, es un trabajo muy complejo el que se termina haciendo, pero hay una alineación básica
entre el poder político y este poder de controlar la información que en sí mismo genera ya cierto prestigio, cierto poder en la sociedad, etcétera. Manejar la información de manera hegemónica, como lo hacen los grandes medios de derecha, no es cosa menor, es un poder enorme. Esto de saber, los señores, estos que ahora hacen la denuncia contra Lazo, siempre se precian de que pueden poner y sacar funcionarios, cosas así. Eso, por ejemplo, no debería ser un medio de comunicación. Sin embargo, es Pero, algo que está muy presente David, en los medios, los grandes medios en el Ecuador. pero bueno, entonces ahí nos queda una duda, porque tenemos que recordar que el medio de comunicación que hace la denuncia, y específicamente el señor Boscán, en su momento comulgaba con el gobierno, o sea, no le encontraba mayor queja. Y de un tiempo para acá hemos visto que se ha roto esa brecha que mantenían juntos y lo vemos en otra posición. ¿Qué podríamos de pronto idealizar qué pasó ahí? Entonces, digamos, claro, nos metemos en el plano de las especulaciones, pero siempre con estos operadores mediáticos, con ellos y con otros, que están ligados a estos grupos de poder, a la derecha en este país, etcétera, siempre hay que preguntarse quién está detrás. Para mí no es claro. Yo no podría decir si fulano, mengano, tal grupo está detrás, pero lo que sí O sea, queda claro es podríamos que ahí hay pensar un poco que está estructuras. impulsado por, está respaldado por alguna fuerza política. Sí, posiblemente una fuerza política, posiblemente un grupo económico que está interesado en provocarle ciertos problemas al gobierno de Lazo, pero problemas bajo control. Yo quiero insistir en esto. Esto es generar conflictos controlados, regulados, o sea, no conflictos que se salgan de las manos. Cada vez que han salido estas denuncias, insisto, creo que la gravedad de esta es un poco mayor y por eso nos escandaliza más, pero cada vez que salen este tipo de denuncias, yo tengo la impresión todo el tiempo de que el tema es, bueno, arreglemos, volvamos a arreglar la casa adentro, en estos acuerdos, en estos pactos implícitos que hay entre los distintos grupos de poder que sostienen a Lazo. Yo me preguntaría si los periodistas de este medio, por ejemplo, van a votar que no en la consulta después de esto, y tal vez no, tal vez van a decir que sí, que van a votar por el sí. Porque lo de fondo, en realidad, lo de fondo va a seguir siendo siempre la anticorreísmo, ¿no? Y eso, ya en términos políticos, la derecha no va a perder eso. Yo no creo que este medio de comunicación se va a radicalizar y volverse antilacista radical, antiderecha, ni mucho menos. Me parece que hay límites y se mueven en esos límites. Y en esos límites estos operadores mediáticos más o menos son voceros de ciertos conflictos, me parece, al interior de estos grupos de poder y de sus acuerdos. Sin duda alguna, esperemos pues ver en qué termina todo esto. En todo caso, yo conversaba con nuestro anterior invitado y le preguntaba también a él la misma pregunta que la usé, ¿dónde está el peso en este momento de esa denuncia o sobre quién recae, a quién tenemos que hacerle el seguimiento, ponerle el ojo? En este caso es a la Fiscalía quien le debe una respuesta al pueblo ecuatoriano tras estas denuncias, pero si le damos todo el peso a él, a ellos, obviamente los ecuatorianos no confiamos en la función judicial. Claro, la IA funciona como un instrumento de la política. O sea, ese es el problema de toda la justicia. O sea, la fiscalía, los jueces, funcionan como un instrumento del gobierno. Eh, por eso creo que la respuesta tibia, controlada, moderada de la fiscalía nos habla claramente de la intencionalidad de estas denuncias. Al final, insisto, me parece que todo esto quedará en mucho show mediático, etcétera. La fiscalía hará el amago de investigar algunas cosas. Lazo hará este show bastante burdo de como pedir la renuncia de sus funcionarios, etcétera. Eh, y pasará algún tiempo, estaremos ya después en todo el vendaval de las elecciones seccionales y de la consulta popular. El resultado de la consulta popular, si le es favorable a Lazo, que insisto es altamente probable que así sea, le permitirá echar tierra sobre mucho de esto y podríamos apostar que de aquí a unos meses ya nos habremos olvidado de este caso. Tengo muy pocas esperanzas de que esto vaya a procesarse precisamente, porque el factor clave para que esto se procese
es la Fiscalía. Recordemos solo Pandora Papers. ¿Qué hizo la Fiscalía con ese caso? Ya tenemos más de un año con ese caso, sí, más de un año, y ahí no ha pasado absolutamente nada. Y más bien todos los organismos del Estado se coaligaron para encubrir a Guillermo Lasso, que, de acuerdo a los indicios de Pandora Papers, nos hemos olvidado, noten eso, nos hemos olvidado de eso. Guillermo Lasso podría estar ocupando el cargo de presidente de manera ilegal, porque de comprobarse que tiene plata en paraísos fiscales no podría haber sido candidato a presidente. Podría estar ocupando el cargo de forma ilegal, podríamos tener un presidente que no tiene toda la legalidad democrática para estar ahí. Y sin embargo ya nos olvidamos. Nos olvidamos hace rato, nos olvidamos de la compra de asambleístas, nos olvidamos de los ad honorem, nos olvidamos del caso Danubio. Tengan la seguridad que en un tiempo más nos habremos olvidado de Luque Cherres y todo este escándalo. Seguramente, pues con todo lo que hacen los medios que trabajan para el gobierno, que se han convertido en medios oficialistas, desde mi punto de vista, que lo cercan, le lavarán la cara a este gobierno. Hay una pregunta en el chat de YouTube, David, que nos escribe Marketing Online, dice, la pregunta sería, dice, ¿este revuelo de corrupción estaría afectando a la consulta promovida por el régimen y en qué porcentaje? Podríamos hablar de porcentaje. Entiendo que no maneja mucho este tema, pero sería bueno tu criterio. Bueno, estoy muy metido en lo de la consulta más bien ahora. Creo que la pregunta es muy acertada, porque efectivamente es una de las cuestiones centrales en este momento. ¿Cuánto este escándalo va a golpear la imagen de Lasso en la consulta popular? Obviamente ya estimar porcentajes es muy difícil, porque apenas, como lo decía Santiago Pérez hace un momento, esto está empezando y hay que ver qué va a ocurrir en este mes de campaña, bueno, ya menos 2 semanas. Pero en realidad en la encuesta que mostró Santiago Pérez, él sí gana largo. Contundentemente, sí. Y con el corto tiempo que tenemos, me parece que es muy poco probable que eso se altere significativamente. Inclusive con este caso de corrupción. Por eso este caso de corrupción puede golpear un poco esos números de Lasso, pero me temo que el triunfo de Lasso va a ser contundente en la consulta popular. Y eso va a cambiar el panorama político de manera muy significativa. Pero tal vez va a cortar distancia, ¿no? Sí, porque es que además ahí tenemos un problema. Vuelvo sobre lo que decía hace un momento. Los actores políticos no están tomando una posición clara frente a la consulta. Los que podrían ser antagonistas del gobierno, los que podrían sostener una campaña de oposición a la consulta, en los términos del gobierno nos la ha planteado, porque esto hay que tenerlo muy en claro. El gobierno nos ha planteado una consulta que tiene un carácter plebiscitario. Es el gobierno el que nos está planteando un plebiscito, ¿no? Porque la consulta es demagógica, porque está utilizando temas absolutamente ganadores, digamos, entre comillas, más para legitimarse como gobierno que para resolver los problemas que dice que va a resolver con esa consulta. Pues la respuesta de la oposición tendría que ser una respuesta en ese mismo plano, una respuesta plebiscitaria, es decir, vamos a decirle no a Lasso. Sin embargo, las voces que han tomado el no me parece que muy complicados, ahí les han puesto una trampa compleja también, muy complicados con esto de que vayan a ser tachados de narcos, vayan a ser tachados de delincuentes, etcétera, no quieren meterse mucho en la discusión. Y obviamente le están dejando la vía libre a Lasso para que Lasso, en cambio, sí promueva plebiscitariamente un sí en bloque, un 8 veces sí, y de manera increíble, a mí no deja de sorprenderme el Ecuador, Jaime, de manera increíble, otra vez les vamos a dar el respaldo a estos charlatanes de quinta categoría que están ahora en el gobierno. Yo no lo puedo creer. Pero todos los datos muestran que esto va a ir por ahí. Sí, votamos por el sí. Sí, pero insisto, todo indica que parece que van a ganar esta situación. Lo que va a ser interesante más bien del resultado de ese escenario electoral es que muy probablemente ganen la consulta, pero en cambio en las elecciones locales la derecha va a tener un muy mal desempeño, ¿no? Eso es muy probable. El correísmo se va a fortalecer, quizá no con un desempeño muy exitoso, pero sin duda creo que el correísmo va a mejorar sus resultados electorales respecto a 2019. Al Pachacutic seguramente le irá bien también. Entonces, esa doble condición va a abrir un escenario que me parece que va a ser muy complejo, difícil de predecir, o sea, con un gobierno ganador de la consulta, pero derrotado en los gobiernos, en las elecciones seccionales.
me parece que nos deja en un escenario, insisto, poco claro, al menos en mi opinión, pero que es un escenario político muy distinto. O sea, el escenario post 5 de febrero va a ser un escenario político bastante distinto al que hemos tenido hasta ahora. Claro, y el gobierno vende humo, pues no. Cree que con la consulta, le dice a la gente que con la consulta soluciona los problemas del país y casi que lo va a convertir en un paraíso. A diferencia de la consulta del 2018, la que hizo el expresidente Moreno, la famosa consulta del 7 veces sí, en ese tiempo vino el expresidente Rafael Correa, hizo campaña por el no. La distancia fue no tan grande como la de ahora. Correa le acortó tremendamente una distancia al 7 veces sí. Pero en ese tiempo, todos los partidos políticos, casi todos, a excepción del correísmo, apoyaban el 7 veces sí. E incluso el MPD, la Unidad Popular que es ahora, Pachacutic, el mismo Yacu Pérez con todos los que fueron candidatos a presidente de la República después. Todos apoyaron el 7 veces sí, pero había el liderazgo de Correa, pues Correa recién tenía 2 años que había salido del poder, salió a hacer campaña y Correa de alguna manera pues casi que les patea el tablero. Bueno, no sé, yo no estaría muy de acuerdo con eso, Jaime. Recuerde que más o menos el resultado de la consulta de 2018 fue 65-35, 70-30, dependiendo de la pregunta. Entonces, si bien se mostró... Cortó mucha distancia. Claro, era el momento más difícil del correísmo, además, eso es cierto. El momento en donde estaban absolutamente implosionados después de toda la ruptura, etcétera. Y haber logrado sostener un 30-35% de apoyo, sin duda era meritorio, pero no podemos desconocer que la victoria de Moreno y de todo este bloque de poder que está hasta ahora en el gobierno fue contundente en aquella consulta. Y me parece que en esta ocasión los números más o menos van a estar en las mismas condiciones. Creo que ahí lo que hay que preguntar es qué es lo que está motivando a la gente para votar por el sí, y más allá de que es una combinación compleja de factores, no se puede decir que es uno solo. Creo que buena parte está motivada por el anticorreísmo que sigue estando muy fuertemente arraigado en buena parte de la población en el Ecuador. Y me parece que Lasso hace lo de siempre, lo que ha hecho la derecha en todos estos años, volver a exacerbar el anticorreísmo, volver a echar mano de esto que les ayuda para recobrar legitimidad de forma parasitaria, porque es recobrar legitimidad no por lo que ha hecho el gobierno, sino recobrar legitimidad construyendo un enemigo peligroso, demoníaco, al que hay que conjurar y contener. Con ese mecanismo, desde 2018, con Moreno ganando su consulta, hasta ahora la derecha ha podido recuperar legitimidad democrática. Ahí hay que hacer con precisión el análisis de lo que significa el rechazo a Lasso, porque a veces suponemos que el rechazo a Lasso pone a la mayoría de la población necesariamente en una posición un poco más crítica, un poco más progresista. No, o sea, hay dos tipos de rechazos a Lasso. Un rechazo más progresista, más hacia la izquierda, y hay un rechazo que más bien se hace a Guillermo Lasso por la derecha, ¿no? Y que más bien exige que Lasso se derechice más, que sea más autoritario, que sea más Bolsonaro, digámoslo así, y esa derecha, frente a la consulta, a ese sector sobre todo, me parece que en esta clave es el que intenta reaglutinar Lasso, esa población que vota hacia la derecha, esa población con valores y concepciones de derechas, ve en la consulta otra vez el cuco correísta, y frente al demonio correísta es mejor votar aunque sea por Lasso. Es esa derecha que dice, si habría ganado Arauz estaríamos peor, y no me arrepiento de haber votado por Lasso, porque si regresaba el correísmo nos convertíamos en Venezuela. Que ya es un nivel de fanatismo impresionante, pero claro, eso está muy extendido a la población ecuatoriana. Es verdad. David, quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. No, siempre un placer, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias al sociólogo David Chávez, analista político, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.